Conceptos básicos de la demografía. Integrantes: Juan Sebastián Gómez, Brian Cordero. Asignatura Bioestadística y Demografía, y nuestro tutor es Juan Gabriel Blanquis Sánchez. Medidas e indicadores demográficos. Estas son herramientas utilizadas para analizar y comprender la estructura y las características de una población en términos cuantitativos. Estos indicadores proporcionan información sobre diferentes aspectos demográficos, como el tamaño, la distribución, el crecimiento, la composición por edad y el censo, la migración y otros factores relevantes para el estudio de la población. Demografía y su importancia en la ciencia de la salud. La demografía es una disciplina que se ocupa del estudio de las poblaciones humanas. Examina los procesos que influyen en la estructura, el tamaño, la distribución y las características de las poblaciones, así como las tendencias y los cambios que experimentan a lo largo del tiempo. La demografía utiliza un método estadístico y analiza cuantitativos para recopilar, analizar e interpretar datos sobre la población. La importancia de la demografía en la ciencia de la salud radica en que permite analizar y entender la distribución de las enfermedades, la mortalidad y otros problemas de la salud en diferentes poblaciones y grupos. Los datos demográficos pueden ayudar a identificar las tendencias de la salud y las desigualdades entre los diferentes grupos de población, lo que es esencial para el diseño. Gráficos demográficos o pirámides poblacionales. Los gráficos demográficos, también conocidos como pirámides poblacionales, son representaciones gráficas que muestran la estructura de una población en términos de edad y censo. Estos gráficos son utilizados en demografía para visualizar la distribución de las poblaciones en diferentes grupos de edades y censo. Estos se encargan de proporcionar información sobre la composición y la dinámica de una población en particular. Estas pirámides son tres tipos de pirámides. La primera es la pirámide triangular, pirámide campana y la pirámide bulbo. Bueno, migración. En el contexto de la demografía, la migración se refiere al movimiento de personas de un lugar a otro con el propósito de cambiar su residencia habitual. Estos movimientos pueden ser dentro de un mismo país, migración interna, o entre diferentes países, migración internacional. Quiere decir de que las personas pueden migrar dentro de su país, de una ciudad a otra, o a nivel internacional, de un país a otro. Continuamos con densidad poblacional. La densidad poblacional en demografía se refiere a la medida de la cantidad de personas que viven en un determinado territorio, generalmente expresada como el número de habitantes por unidad de área, como kilómetros cuadrados o millas cuadradas. Para calcular la densidad poblacional, se divide el número total de habitantes de un área geográfico entre el área terrestre ocupada por esta población. Por ejemplo, si una ciudad tiene una población de 500.000 habitantes y ocupa un área de 100 kilómetros cuadrados, la densidad poblacional sería de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Continuamos con mortalidad. La mortalidad se refiere al número de fallecimientos que ocurren en una población durante un determinado periodo de tiempo. Es una medida importante utilizada en demografía y salud pública para emprender la incidencia de las muertes en una población y evaluar su impacto. Esta se puede expresar como una tasa, es decir, el número de fallecimientos por cada unidad de población o por cada unidad de tiempo. Las tasas de mortalidad se calculan dividiendo el número de fallecimientos ocurridos en el periodo determinado por la población en riesgo durante ese mismo periodo, y se suelen expresar como una tasa de 1.000 o por 100.000 habitantes. Descripción general de cada tema. Medidas e indicadores demográficos. Los datos demográficos son necesarios para calcular muchos de los indicadores relacionados con la salud. Entre los datos de un censo nacional se encuentra la población total por censo, edad, origen étnico, el aumento de la población. Gráficos demográficos o pirámides poblacionales.
permiten identificar rápidamente en las estructuras poblacionales los efectos de los cambios demográficos influenciados por la historia y los movimientos sociales importantes. Mortalidad. La tasa bruta de mortalidad expresa la reducción relativa anual en una población, que se atribuye a los fallecimientos de una parte de la población. Esta medida sirve para conocer la evolución de la mortalidad en un país en periodos cortos. Migración. Muestra el efecto neto que tiene la inmigración y la emigración en la población de un área, expresado como el aumento o la disminución por cada 1000 habitantes de un área durante un año determinado. Densidad poblacional. Nos permite saber cuánta población habita una zona territorial, por ejemplo, un país, una región o una comuna, etc. Conclusión. Para concluir, los indicadores demográficos nos permiten estudiar la frecuencia de las enfermedades, así como la tendencia en el tiempo, la mortalidad materna y la infantil. Se presentan como referentes del estado de la salud de la población y como los indicadores de desarrollo de los países.